viví la mayor parte de mi vida en una casa que vibraba muy mal porque estaba ubicada sobre un centro de energía negativo y eso en canalización y por medio de una regresión me habían dicho que era porque se había profanado esa tierra, porque se había derramado mucha sangre en nombre de la fuente o el creador, como le quieran decir. Gracias a eso es que terminé teniendo muchos problemas de salud y había muchos problemas en sí en la casa. Así que si querés saber más, quédate y te cuento. Yo vivía en Buenos Aires, soy argentina, pero vivo en Uruguay en este momento. Y viví la mayor parte de mi vida en una casa que era de mi familia, eran en realidad dos PH, dos casas juntas que compartían un patio y una entrada por un garage. Y era una casa que vibraba muy, muy mal. Yo de chica, como conté anteriormente, veía energías de chiquita y veía primero entidades sufrientes principalmente y energías sin conciencia, impregnaciones más que nada. Y en la adolescencia es como que todo explota y empiezo a ver entidades de las subesferas más profundas, digamos, que se podía ver, de frecuencias que eran mucho, mucho más bajas, ya no eran sufrientes nada más. Y era muy complicado porque siempre que vos estás en un lugar así, todo es denso, todo es denso. El problema mayormente para mí era que lo podía ver, ¿no? Pero digamos, la gente que vivía conmigo, porque obviamente en algún momento yo estaba con mi familia ahí, en la parte de la casa de atrás estaba con mi madre, con mis hermanas, en la parte de adelante estaban mis abuelos. Y claro, ellos no veían lo que veía yo, pero igualmente vos te das cuenta que en la casa hay algo que no está bien. Si vos estás en un lugar que tiene, vamos a decirle, entidades, ya sean sufrientes o de otro estilo, hay cosas que son muy características, como por ejemplo que sientas frío en el lugar, eso es muy normal, sentir frío si hay alguna entidad. También que sientas, y esto no es solo por entidades, sino también por energía, por ejemplo, que entres al lugar y te duela la cabeza, o empieces a tener náuseas, o te descompongas del estómago. Si se te ancla alguna entidad, es normal que sientas como que de repente te pesa alguna parte del cuerpo. Es una sensación media rara, pero es como que te pesa la espalda, porque suelen como abrazarse. Es raro de ver, pero sí suelen como adherirse, como abrazarse. Eh, y por más que vos no lo veas, muchas veces la gente lo siente, pero no se da cuenta que está teniendo sensibilidad y que está sintiendo eso. El tema es que, claro, como yo lo veía y la persona en paralelo decía, me duele la cabeza o me pasa esto, me pasa lo otro, entonces con el tiempo me fui dando cuenta y fui como atando cabos, ¿no? Porque siempre pasaba lo mismo. Otra cosa que suele pasar muy seguido es que se rompen cosas. Todo el tiempo se rompen cosas, electrodomésticos. Suele haber problemas, muchos problemas en las paredes, en los techos, en el suelo, principalmente problemas de humedad. Y esto no lo supe hasta muchos años después, pero es porque vamos a decir que la creación es muy inteligente y trata de autolimpiarse. Vos lo percibís como algo malo, porque vos decís, uy, mira, todo el tiempo tengo problemas de humedad. Sí, por un lado es porque la casa vibra mal y se rompe todo por la propia frecuencia que tiene, pero por otro lado se está tratando de limpiar, es agua, es elemento agua, trata de limpiar. Y habían un montón de ese tipo de problemas, que se nos rompieran cosas todo el tiempo se rompían cosas. También eran muy normales las discusiones, sí, todo lo que se pueden imaginar que podía traer un problema con la casa lo traía. Y era muy, muy complicado porque cuando yo empiezo en la adolescencia a ver más en profundidad, me di cuenta que había mucho más de lo que yo pensé antes que había. No era plenamente consciente de con lo que uno convivía. En su momento yo conté que a cierta edad yo empiezo a tratarme con Alberto, era mi guía encarnado, y Alberto había venido algunas veces a mi casa y me había dicho que había algo en el suelo, pero que no llegaba a ver bien dónde, entonces él venía y armonizaba, pero no, las cosas no mejoraban mucho tiempo. Y obviamente, digamos,
hacía lo que podía, ¿no? Yo estuve como 20 años tratando de sanar la casa. Al final tuve que pedir asistencia porque me dijeron que para lo que había que hacer y lo que había era muchísimo. Si hoy en día aprendí a sanar lugares físicos, fue de tantas cosas que tuve que resolver viviendo en mi propia casa. O sea, fue la peor carga y la mayor bendición la casa al mismo tiempo, porque mientras me pasaban un montón de cosas malas por vivir ahí, que después me iba a ir dando cuenta, al mismo tiempo estaba aprendiendo un montón de cosas que también obviamente en ese momento no estaba pudiendo valorar el aprendizaje, porque ahí solo quería por momentos implosionar la casa y no saber más nada. Sí, era muy normal que pasaran todo este tipo de cosas. Me pasó entre esta época que hablaba de entre los 15 y los 18, 19 años más o menos. Tuve como dos años de tener sueños premonitorios y soñé varias cosas que habían pasado en el lugar, y como no había tenido tantos sueños y no había sabido cómo, no sabía bien cómo identificar todavía los míos cuando pasaban, le empecé a comentar a mi madre. Y mi madre me dijo que había leído alguna vez sobre la historia de ese lugar y que le parecía que estaba diciendo cosas que estaban ahí realmente antes. Entonces nos pusimos a averiguar y resultó ser que muchas de las cosas que yo había soñado concordaban con la historia del lugar. Y vi muchas cosas malas que habían pasado. Pero básicamente lo que yo me entero muchos años después, muchos años después, es que ahí había un asentamiento de gente originaria. En algún momento, no sé exactamente en qué año, pero hace un par de cientos de años, hubo un ejército que llega a este campamento que había y masacra a todos los que estaban ahí. La mayoría eran hombres. Toda esa sangre, toda esa frecuencia, toda esa vibración queda en la tierra y la absorbe. Por eso mucho tiempo después me dicen que la tierra era profana. El tema es que cuando hay algo que es tan bajo, con armonizarlo no alcanza. Tenés que sanar el suelo. Y yo, claro, siendo más chica, iba haciendo lo que iba pudiendo, pero yo no había tenido como una educación formal, si se quiere, no, yo nunca hice cursos así o carreras, máster de cosas. Con Alberto nada más cuando tenía 18 me parece, 19, hice un curso de 2 meses con él que explicaba cosas muy básicas, que eran, hablaba principalmente, no sé, de cromoterapia, hablaba de dones, que yo en ese momento lo veía como un poco, no fantasioso, pero como decía, como qué interesante esto, pero no pensaba que realmente se podía dar o había gente que lo podía tener. No sé por qué, porque a mí me pasaban un montón de cosas, pero lo veía como algo más teórico que algo que realmente podía pasar, porque no me acuerdo qué dones había hablado él, pero yo decía, esto es un montón. Esto es un montón. Entonces decía, bueno, qué sé yo. Estaba como en esta cosa de creer y no creer, a pesar de todo lo que veía, pero me era como desconocido y no sabía bien qué creer. Entonces, todo esto, yo empecé, cuando hago el curso con Alberto, una de las cosas que hace él es llamar a un maestro sanador para cada uno si es que no lo tenía. Y en ese momento llega mi maestra. Y estuve un montón de años aprendiendo por medio de la contemplación, viendo a mi maestra cómo sanaba. Por eso es que en realidad jamás hice curso fuera de esos 2 meses, porque no necesitaba. Yo veía a mi maestra cómo sanaba y después trataba de replicarlo. Pero el tema es que mi maestra no sanaba la casa. Mi maestra jamás sanaba la casa. Entonces yo en ese momento no canalizaba, no escuchaba. Entonces no le preguntaba, no estaba acostumbrada a hablar y esperar una respuesta en donde me diera una respuesta verbal. Pero bueno, me llamó la atención que nunca me ayudaba a sanar la casa. Y yo no sabía qué hacer bien, porque cuando venía y lo hacía Alberto, que armonizaba, duraba un par de semanas y después volvía a hacer lo mismo.
El tema es que, claro, con el tiempo también vi, por ejemplo, que habían portales de luz negra. Yo en mi experiencia, cuando vos vas a armonizar o hacer sanación de una casa, por lo general hay uno o a lo sumo dos portales de luz negra, pero realmente no es tan común, no es que hay en todas las casas. Son como pasadizos, son pasajes por donde pasan entidades. En la casa en donde estaba habían cuatro atrás, cuatro en la casa de atrás y tres en la casa de adelante. O sea, habían siete en total en el mismo terreno. Era un montón, era un montón. O sea, fuera de esto anecdótico que vos podés decir, bueno, pero qué, y está bien, todo bien, vos veías los portales de luz negra, y qué más, o sea, qué te hacía. Bueno, básicamente el problema es que primero, como dije, se te rompe todo el tiempo. La gente discute muchísimo dentro de la casa, siempre hay problemas. Y la otra es que como la frecuencia vibratoria del suelo es muy baja, eh, uno todo el tiempo descarga energía del suelo y también la absorbe. Y cuando el suelo tiene una frecuencia tan baja, vos, vamos a decir que tu energía entra en tu cuerpo, o sea que si vibra mal toda la casa, entra energía a tu cuerpo, y aparte también absorbe esa energía de baja frecuencia desde el suelo. ¿Y qué pasaba conmigo en particular? Como yo ya venía enferma, yo me mudé a los 5 años a esta casa, y como a mí me diagnosticaron diabetes tipo 1 a los 2 años, que en ese momento el nivel de incidencia era muy bajo. Ahora no sé si habrán hecho más adelantos, si la medicina habrá hecho más avances, pero en esa época era inexplicable. Bueno, no se podía tener supuestamente diabetes tipo 1 a los 2 años porque se suponía que eso vos lo desarrollabas cuando te desarrollabas en la adolescencia. ¿Sí? Tenía que haber un recambio hormonal muy grande en el cuerpo para que se diera la diabetes tipo 1. Y como a mí me pasó a los 2 años, los médicos no sabían cómo explicarlo. A simple vista simplemente lo que se veía era como tu cuerpo anda muy mal. No había mucho. O sea, tu cuerpo anda muy mal y esto pasó, no sabemos cómo, pero bueno, no responde de ninguna manera y el cuerpo responde mal. Bueno, esto pasó antes de ir a la casa, pero acá, ¿cuál fue el principal problema conmigo? Cuando vos estás enfermo, tu energía, los flujos de energía, si vos los ves, no corren bien, no circulan bien. Hay veces que no circulan porque es como, alguna vez seguramente se escuchó el tema del bloqueo. Bueno, es como que se tapa. Realmente no hay ningún canal porque es todo un cuerpo de luz solo, pero hay energía que se traba y no pasa, vamos a decir. Y esto hace que con el tiempo, o sea, aparte, otra cosa que me olvidó que es importante, uno viene como con una protección y esa protección cuando vos te enfermas, vamos a decir que se rompe, como que se agrieta. Y por esa grieta es mucho más fácil que filtre energía, energía de baja frecuencia. Entonces, claro, con el tiempo me fui enfermando. Todo el tiempo de chica tenía convulsiones, todo el tiempo. Tenía hipoglucemias o tenía hiperglucemias. Hiperglucemias hablo de tener el triple constantemente del valor normal de glucemia que tiene una persona. Un valor normal es de entre 70 y 110. Y yo en promedio andaba siempre entre 250 y 300. Esa era mi glucemia normal, haciendo dieta y aplicándome insulina, haciéndome correcciones. O sea, no había forma de controlarlo. Pero otra cosa, era insulino resistente, o sea que no importaba si me daba insulina fija, de la basal, la común, no importaba si me aplicaba, no importaba si me aplicaba insulina rápida, no me servía ninguna de las dos porque era insulino resistente y aparte era sintomática, entonces no registraba síntomas, si tenía la glucemia alta o si tenía la glucemia baja. Entonces era muy común que tuviera de repente 400 de glucemia y sin hacer absolutamente nada, de golpe me bajaba tanto y que convulsionaba. Y yo no tenía síntomas en el medio. No era algo de todos los días, pero capaz tenía una semana que era mala y estaba 3 semanas bien y tenía otra semana mala. Era algo constante. Y esto con el tiempo hizo que me enfermara cada vez más. De hecho, me caí una vez y no sé si se llega a ver, pero tengo un ojo ciego porque del lado derecho se me desprendió la retina en un golpe que me desmayé. Se me desprendió la retina y perdí la visión con este ojo.
Empecé a tener problemas renales que por suerte no me llegué a dializar, pero a los 26 me trasplanté. Fueron un montón de cosas que no se entendía por qué el cuerpo no respondía a absolutamente nada y nada respondía al tratamiento como tenía que responder y todo el mundo lo atribuía a que realmente el cuerpo, a mi sistema inmunológico no servía para nada, claro. Anarquía total del sistema inmunológico. Claro, nació estando de vacaciones el cuerpo. Entonces, bueno, los médicos lo atribuían a eso, no me daban mucha probabilidad de vida, a los 10 años me dijeron que como máximo iba a vivir hasta los 20. El tema es que demoré muchos años no en avanzar, yo no diría que la palabra es avanzar, sino comprender y poder ir asimilando el entendimiento para poder avanzar. El camino fue largo. Con el tiempo tuve que pedir asistencia a unos seres que se llaman potestades, que tienen grado angélico, porque se podría pedir a unos seres que se llaman principados, pero incluso los principados no podían hacer lo que había que hacer en ese lugar. Entonces tuve que pedir asistencia a unos seres que se llaman potestades y tienen grado angélico, tienen muchísima experimentación y no es algo que se resolvió de un día para el otro. Llevó unos cuantos años, pero esto yo lo resolví ya habiéndome ido de la casa. Lo que pasa es que siempre me había dado como cosa dejar eso ahí. O sea, bueno, no lo dejaba yo, pero el que fuera a vivir ahí, no solo esa casa, sino los terrenos también aledaños de las casas que estaban alrededor, ¿no? Pero no sabía si había alguien más que lo pudiera solucionar, o sea, que fuera consciente en este lugar, que lo pudiera resolver. Entonces, incluso habiéndome ido, seguí intentando sanar la casa. Y llegó un momento que en canalización, o sea, hoy en día escucho con claridad a seres que canalizo solo alta frecuencia, seres que trabajan desde la luz. Y bueno, me fueron guiando para hacer esto, para poder terminar de sanarle y me dijeron que yo no me metiera ahí, porque era un lugar muy, muy complejo. Y al día de hoy puedo decir orgullosamente que está completamente sanado, pero me llevó como, no sé, 15 años sanar las casas. Bueno, nada, después aprendí un poco a mover mi energía y todo fue repuntando, pero eso lo dejamos para otro video. Así que bueno, consejo para el que esté viendo esto y quiera ver en su casa, lo primero que hay que hacer es revisar la frecuencia vibratoria del suelo, porque antes si estaba por debajo de 400 Hz, era, estaba mal, digamos. Pero hoy en día con el aumento de las frecuencias tendría que estar por encima de 600. Entonces lo primero sería medir la frecuencia del suelo y después, si quieren fijarse por medio de la observación, fijarse esto del cambio de temperatura corporal que puedan sentir, el tema de la humedad en el lugar, el tema de la rotura de cosas, electrodomésticos, la estructura en sí, las paredes, techo y demás, el tema de las discusiones, si en una casa no se puede mantener una pareja o estás todo el tiempo discutiendo con tus hijos o estás todo el tiempo discutiendo con tu pareja, entonces revisar la energía porque si no, no lo vas a poder resolver de ninguna manera. Todo lo que pase tiene que pasar. O sea que si lo transitas es por algo. Pero si llega el momento en que vos tenés que solucionarlo, seguramente esto que te estoy diciendo te sirva, porque a mí me llevó muchos años entenderlo de simplemente de vivir ahí durante mucho tiempo y entender y ver qué es lo que pasaba. Pero bueno, ojalá que esta info te sirva y no vivas en un lugar así, trata de vivir en un lugar con una frecuencia que esté por las nubes. Así que bueno, nos vemos, que anden bien, nos vemos en el próximo video. Chao.